Amigos, muy buenos días en una nueva transmisión desde Intelectua, acá, cerquita del Xinantecatl. Amigos, hoy en la mañanera estuvo tupidita de temas que tengo la suerte de haber tratado ya con ustedes en videos anteriores. Uno de ellos fue lo que yo les expuse sobre el CODI que les dije que ahora nos íbamos a dar a la tarea de tener que comprar celulares y de tener que enseñarle a las personas que no saben manejar el celular. Este tema lo trató Isaí Ramírez de Quesadilla de Verdades. Él lo trató porque ya lo venía planeando. Él decía que en cuanto tuviera la oportunidad de entrar a la mañanera iba a tratar este tema porque estaba causando mucho resquemor entre sus seguidores. Yo lo dejé sobre la mesa para todos ustedes y nadie me dijo absolutamente nada, nadie trató el tema, nadie me sugirió que se hablara un poco más a fondo. Sin embargo, bueno, ahora Isaí lo tomó y era completamente lógico lo que dijo el señor presidente. Pues no hay redes de comunicación. Lo que mencionó hoy el señor presidente, que México es uno de los países menos inclusivos en cuanto a financiamiento y en cuanto a comunicación se refiere. ¿Por qué? Porque las comunicaciones llegan a veces a las cabeceras municipales de las comunidades y no más allá. Entonces las personas tienen que trasladarse hasta la comunidad más cercana donde haya comunicación, donde haya estos enlaces para poder cobrar las remesas que les llegan de Estados Unidos o poder estar al tanto de lo que sucede en el país, que tenemos comunidades sumamente aisladas. Oaxaca ni se diga. En fin, todo nuestro país está carente de esos enlaces de comunicación. Y el señor presidente decía que eso se va a tener que ver y trabajar y vamos a ver si esto se implementa de acuerdo a la fibra óptica que se tenga para poder conectar al país. Sin embargo, yo les recuerdo que este señor que maneja el Banco de México, es decir, todo lo que se refiere a banca, él dijo específicamente que en septiembre entra este sistema. Entonces, pues hay que ponernos las pilas porque ahí hay una, si no contradicción, una falta de comunicación, casualmente, entre la visión que el señor presidente tiene y lo que quieren imponer los bancos. Entonces, Isaí Ramírez tiene razón en decir que es una forma de controlar, sí, por supuesto, yo lo vi desde un inicio, es una forma de controlar a la población, es una forma de tener toda toda la información más al día, más a la inmediatez de toda la población de México. Entonces, ojo amigos, ojo con eso. Yo lo dejé sobre la mesa y nadie de ustedes me hizo un comentario al respecto. Espero que al transmitir este video, al ustedes compartirlo, hagamos el diálogo acerca de todo esto. Otro tema que se tocó fue el de la reforma educativa y enfatizó el señor presidente que no se cierran las normales y que antes al contrario, se les va a dar más impulso a las normales. Específicamente mencionó a Meche, la normal del estado de Hidalgo, de la que yo les había hablado con anterioridad. Algo que yo manifesté que estaba muy en favor de todo esto y yo les voy a decir por qué. Yo tuve la experiencia y creo que todos ustedes al estar como estudiantes en alguna universidad, y sabemos perfectamente bien que los profesores universitarios no saben cómo enseñar, no saben cómo transmitir
ese conocimiento. Podrán ser muy inteligentes y podrán tener premios y podrán tener publicaciones en revistas científicas y libros y lo que ustedes gusten, quieran y manden. Pero a mí, que me disculpen, no saben cómo enseñar y cómo transmitir ese conocimiento a sus estudiantes. Les hace falta la preparación normalista. Les hace falta ser pedagogos para saber cómo poder enseñar a sus alumnos. Creo yo que debería de enseñárseles a los profesores que quieren dar clases en las universidades, enseñárseles cómo transmitir el conocimiento, es decir, una educación básica acerca de la pedagogía, porque no lo registran. Creen que con hablar de manera científica y demás, el alumno va a tener el conocimiento ya adquirido y aprendido, y están muy equivocados. Hay que enseñar a los alumnos de determinada manera y eso solamente se aprende en las normales. Entonces, se los dejo de tarea, amigos, se los dejo para que lo reflexionen, porque es algo muy elemental y muy básico que no se aprende en las universidades. No se aprende a enseñar, que eso es lo que básicamente se aprende en las escuelas normales. Algo más que se trató durante la conferencia fue algo que yo les hice en estos videos pasados, que se expresó que hay traición dentro del gabinete. Y eso es bien cierto, y eso pues lo hemos estado viendo a lo largo de todas las conferencias mañaneras. ¿Por qué? Porque cuando no es una, cuando no es otra, cuando no es el huachicol, cuando no es esto, cuando no es lo otro, hay traición dentro del gabinete. El señor presidente decía, yo no tengo nada que ocultar, y si se publicó infracciones o como quisieron la carta que se hizo al Papa y que se hizo al rey de España, pues no hay nada que ocultar. Lo más bueno de la carta está en las páginas que casualmente no publicaron, como siempre amañadas las cosas, pero que sí nos está dejando ver que hay traición dentro del gabinete. Él dijo que ya va a darle seguimiento a esto y esperemos que frene este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la traición dentro del gabinete nos está hablando que no nada más hay traición ahí, es decir, hay traición en otras esferas de la presidencia. Entonces, pues bueno, démosle seguimiento a esto, amigos, y pugnemos porque las traiciones se dejen y ya no se esté hablando de esto de esta manera. Con respecto a esta carta que ha recorrido por todo el mundo ya, y yo quiero recordarles también que Vargas Llosa hizo una puntuación grosera desde mi punto de vista, grosera, porque dijo que el señor presidente de México debería de haberse mandado la carta a sí mismo, y habló de nuestros indígenas ignorantes, se los dije ayer, de nuestros indígenas sumidos en la pobreza. Sin embargo, esto nos da un desconocimiento que tiene Vargas Llosa acerca de cómo se ha manejado la política en nuestro país, y lo dejó manifiesto en esta publicación que hizo. ¿Por qué? Porque esa carta, si bien el señor Vargas Llosa puntualiza que debe ser mandada a determinadas personas, incluso primeramente al señor presidente, yo le digo al señor Vargas Llosa directamente que sus señalamientos debieron haber sido antes, es decir, cuando estaban los otros regímenes. ¿Por qué? Porque esta nueva presidencia nos está llevando por un camino de la no corrupción y para eliminar la pobreza. Si bien es cierto que tenemos un alto índice de pobreza, no es debido al señor presidente López Obrador, es debido a Peña, es debido a Calderón, es debido a Fox, es debido a Zedillo, es debido a Salinas de Gortari, y yo me iría más atrás. ¿Por qué? Porque no se habla, yo no me explico por qué no se habla de tanto que hizo López Portillo.
Recuerden, amigos, que en el periodo de López Portillo carecíamos de agua, se encareció el azúcar, no había gas. Y esto es por todas las tranzas del gas que hubo desde México con Estados Unidos y ese ducto llamado Cacto que pretendieron hacer desde el sur de México hasta el norte con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se pretendía que Estados Unidos nos comprara el gas muy económico y de repente dijo, pues ¿sabes qué? México, ya no te compro tu gas porque a mí me lo están vendiendo más barato en otro lado. Y lo que hizo López Portillo fue quemar todo el gas extraído. Prefirió quemarlo y traer gas del norte. Y bueno, ustedes no se imaginan todo el rollo existencial que hizo López Portillo con referente al gas. Yo los invito a que traten de investigar porque es todo un tema, todo un tema. Acuérdense que López Portillo, en el periodo de López Portillo, no había alimentos, en este caso les mencioné el azúcar, pero de ahí en fuera se dispararon los precios de toditito. Y además hubo apagones, que no se les olviden, amigos, los apagones. Vivíamos con apagón frecuente, apagón diario. Nos anunciaban por determinadas áreas, en determinadas zonas, ahora va a haber apagón aquí, ahora va a haber apagón allá, ahora va a haber apagón más allá y va a durar tanto. Entonces, amigos, ¿por qué? ¿Por qué olvidarnos de todo eso? ¿Por qué dejar a López Portillo fuera de todas estas tranzas y megatranzas que ha tenido que sufrir la población mexicana? Hay mucho tema de qué hablar, mucha tela de dónde cortar con referente a López Portillo. Acuérdense también por ahí, uno de mis seguidores y amigo me hizo llegar algo referente a unas esculturas que van a quitar la escultura de Fox en Veracruz. Yo digo que la quiten. Sinceramente se los digo, los malos presidentes no deberían de tener nombres de calles, nombres de escuelas, nombres de avenidas, nombres de nada. Sinceramente, quien ha sido político y no ha pensado primero en el pueblo como su carta de presentación, cero, es decir, eliminarlo prácticamente de la faz de la tierra. No merecen estar presentes en ningún lado. Sinceramente se los digo como crítica que soy. Entonces, en referente a esto, recuerden que López Portillo mandó a hacer una escultura que se le llamó la escultura del caminante porque estaba puesta en la carretera México-Toluca. Y esa escultura tenía la cara de López Portillo. Esa escultura ya no existe, ya no está ahí. Pues seguramente está en la casa de Sasha Montenegro, ¿verdad? Pues entonces habría que investigar acerca de todo esto. Y en referente a las esculturas, voy a hablar un poco más adelante, que era el tema, un tema que yo les había dicho, lo dejo para después, porque hay muchas otras cosas de qué hablar en el país. Muchas otras cosas de qué hablar, y yo sé que ahorita yo, en este momento que voy a lanzar este video, estoy parlando, dígalo en italiano, estoy hablando, estoy haciendo reflexionar a la gente de muchas partes del mundo, porque este video se está viendo no solamente en México, se está viendo en Perú, se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Canadá, se está viendo en Europa también. Amigos, pues por el momento los dejo con estas reflexiones porque se me está acabando el tiempo y los invito a que sigamos en el diálogo, los invito a que sigamos manifestando nuestros puntos de vista y los dejo con la reflexión de la caravana madre, que le están llamando, que viene desde Honduras. Denme sus opiniones, las ventilo al aire y seguimos en un diálogo constante desde Intelectua, acá, cerquita, en las faldas del Xinantecatl, con Silvia Diaram, y nos vemos en un próximo video.
Gracias por escucharme y hasta muy, muy pronto.